Buenos días, amada iglesia, amigos que nos sintonizan en esta hermosa hora. Hoy es el día que hizo el Señor, nos gozamos y nos alegramos en su presencia. Hoy es un día precioso, el cual el Señor tiene una palabra especial para tu vida, el cual tengo la convicción, tengo la fe de que la palabra tiene el poder para sanarte, para liberarte, para darte esa palabra de fe y esperanza para lo que tú estás pasando, el proceso, la prueba o la necesidad en la cual tú le estés rogando y pidiendo a Dios que te responda, que te conteste. Sé que esta palabra será de bendición para tu vida, así como la ha sido para la mía. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu entrada y tu salida. Bendigo todo lo que emprendan tus manos y declaro en esta preciosa mañana que será una mañana de poder, una mañana gloriosa. Dice su palabra, si creemos veremos su gloria. Y yo le creo a Dios. Únete conmigo a creerle a Dios de que el Señor nos va a hablar y nos va a bendecir. Ponte de acuerdo conmigo, vamos a orar, vamos a presentar este tiempo, vamos a presentar este momento queriendo que el Espíritu de Dios tome total control en esta hora, sea llenando mi boca, sea preparando tu tierra para recibir esta palabra para que puedas dar al 100 por uno. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, queremos darte gracias. Gracias por esa preciosa sangre que nos cubre, que nos guarda, que nos limpia, que nos libera cada día. Cada día hay una demanda de esa sangre preciosa en la cual queremos darte gracias porque sabemos que nos amas como nadie nos ha amado en este mundo, porque tú fuiste el que nos creaste, nos formaste, porque tú nos has llamado y sigues llamando a todo aquel que diga heme aquí, a todo aquel que se siente cargado y cansado. Tú lo quieres hacer descansar, mi Dios. Gracias. Gracias por esa sangre de tu Hijo amado. Gracias por Jesucristo que dio su vida por nosotros. Gracias por ese precio que pagó para que hoy nosotros podamos disfrutar de esa salvación tan grande. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro amparo. Tú eres el que nos sustentas cada día, nos fortalece. Gracias porque en ti hay paz, en ti hay gozo, hay esperanza, hay fe. Gracias porque no importa la situación y la condición en que estemos viviendo a nivel mundial, en el mundo entero, tu Espíritu sigue siendo el mismo. Tu Espíritu sigue obrando de la misma manera y con mayor poder. Gracias porque lo has prometido, Padre. Has prometido que los últimos tiempos serían los mejores para tu iglesia y lo estamos creyendo. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia. Gracias, gracias, gracias. Sin ti nada somos y no sabríamos qué hacer. Gracias porque tú eres nuestra dirección. Gracias porque tú alumbras nuestros caminos. Gracias porque no nos sentimos solos. Sabemos que el Padre está con nosotros a través de tu presencia. Gracias por permitirnos que seamos esos vasos en tus manos para seguir produciendo, para seguir cumpliendo el propósito por el cual nos has llamado. Yo bendigo en esta hora, amado Rey, cada familia, cada hombre, cada mujer joven que nos sintoniza. Gracias por ellos, lo bendecimos y declaro, Padre, de que esta palabra no regresará vacía, sino que dará su efecto como ha sido enviada. Lo declaro en el nombre de Jesús, que tu pueblo está preparándose cada día, Padre, cada día para tu venida, cada día para ese gran día. Oh, que todos estamos esperando como hijos tuyos, Señor. Gracias. Prepara este momento, Espíritu Santo, que sea una plataforma donde tu poder y tu gloria se mueva, Padre. Enviando como punta de lanza desde este lugar a cada hogar, cada vida que está necesitando, Padre, esa unción, que está necesitando una palabra que convicte sus corazones y traiga cambio y liberación a sus vidas, Señor. Levanta, fortalece, Espíritu Santo.
Oh, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bueno, amados, en esta hermosa mañana, aleluya, vamos a compartir una preciosa palabra. Bendito sea el nombre del Señor, que tengo la convicción de que será de bendición para tu vida. Hace unos días en esta semana me desperté con esta palabra, la cual el Señor me daba en sueño. Y me decía, este es el mensaje. Y me decía, son 5 pasos, así me decía en el sueño. 5 pasos para vencer los vientos. 5 pasos, me decía el nombre Euroclidón, Santo Jehová. Y esta palabra hace unos años atrás yo lo había predicado, pero sé que el Señor me quería dar algo nuevo. Sé que el Señor me quería dar una palabra que sé que su pueblo está necesitando. Así que fue de mucha bendición para mi vida. Esta mañana oraba y le decía, Señor, tú conoces nuestros caminos, tú nos conoces y sabes lo que ha de venir y nos preparas. Gracias por tu gran amor, gracias porque tú amas a tus hijos. No quieres que nadie se pierda, no quieres que nadie retroceda. Y nos sigue hablando, amada iglesia, porque Dios nos ama. No tengas duda de eso, Él nos ama. Pero es importante que tú y yo entendamos que es necesario el proceso. Es necesario los vientos. Porque vamos a ver a través de la palabra de que muchas veces, Señor, no nos va a quitar la prueba, no nos va a quitar el proceso porque es necesario. Pero ha prometido estar con nosotros. Y yo quiero que busquemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 27. Aleluya. Vamos a estar leyendo este pasaje. Dice la palabra en Hechos 27. Vamos a leer casi todo el capítulo porque es muy importante ver la historia y ver todo lo que sucedió en este pasaje. Versículo 1 de Hechos 27 dice, Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a la Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y acosteándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haberse pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. También de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. La tempestad en el mar, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron ancla e iba costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar.
Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del quien yo soy y quien sirvo. Diciendo Pablo: no es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche de los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, nosotros podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Aleluya. Bendita palabra, digna de ser escuchada por todos. Aquí estamos viendo, aleluya, un pasaje muy importante, muy interesante de lo que la palabra nos enseña en el libro de los Hechos. Sabemos que el libro de los Hechos es un libro donde vemos el poder y la manifestación de Dios de una manera extraordinaria y sobrenatural. Vemos grandes milagros, grandes sucesos a través de los apóstoles. Y en este pasaje vemos cómo el apóstol Pablo, siendo preso de Roma, siendo preso, dice la palabra del Señor que iba en esta barca, donde él iba con más de 200 personas en esta barca. Y aquí el Señor nos habla de los vientos. Aquí nos habla de el Euroclidón, un viento huracanado que aparece en medio de esta barca. Yo quiero que veamos algo muy importante a través de la vida, los euroclidones que se nos van a presentar. Los vientos que se nos van a presentar en el camino y que son necesarios atravesarlos, que son necesarios que nosotros aprendamos en medio de los vientos que se nos han de presentar en la vida. Y por eso en este pasaje vamos a ver
cómo es necesario, así como la palabra nos enseña que Jesús tuvo que tomar de esa copa, la cual Él le dijo: Señor, si es necesario, Padre, que esta copa pase, yo no beberla, permite, Señor, aleluya, que pase. Pero si la tengo que beber, la beberé. ¿Y qué hizo el Padre? Hizo que Jesús tomara de esa copa, pasara por esa travesía, pasara por esos momentos difíciles, porque había un propósito al final del camino. Igualmente vemos cómo los amigos de Daniel son echados al horno de fuego, donde dice la palabra que se aparece el cuarto hombre, se aparece. Y si los amigos de Daniel no hubieran sido echados a este horno de fuego, hoy no estuviéramos contando de ese cuarto hombre que se apareció, que era Jesús en medio del fuego. Aleluya. Porque su palabra dice: no temas, porque aunque pases por el fuego no te quemará, aunque pases por las aguas no te ahogarás. Eso indica que vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a atravesar vientos difíciles, pero es necesario. Así como Daniel pudo haber sido librado de la cueva de los leones, pero si no, hoy no contáramos de lo que Dios hizo al tapar la boca de los leones para que no le hicieran nada a Daniel. Y Daniel glorificar y exaltar el nombre del Señor de tal forma que hasta el rey ordenó que se adorara y alabara al mismo Dios que adoraba a Daniel. Igualmente pasó con los amigos de Daniel, donde el rey Nabucodonosor ordenó que se adorara al mismo Dios que ellos adoraran. Aleluya. Así que vemos que los procesos, las pruebas, los vientos tienen propósito de Dios. Por lo cual, como hijo de Dios tenemos que confiar. Como hijo de Dios tenemos que saber de que Dios nos ama y tiene propósito en nuestras vidas. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra nos enseña, y lo vamos a ver más adelante detalladamente, que el ángel se le aparece a Pablo y le dice: tranquilo, no van a morir en esta embarcación, no van a morir en el mar. ¿Acaso Dios no pudo librar a Pablo de que pasara por esto? ¿Acaso Dios no pudo librar a Pablo de que no entrara a la mar? Sí, pero hoy en día vemos cómo pudo vencer. Hoy en día cómo podemos ver, aleluya, aún en medio de esos vientos. Y aquí nos habla de que el viento Euroclidón era un viento huracanado. Aún esos vientos terribles podemos vencerlo en el nombre de Jesús. Podemos pasarlos en el nombre de Jesús. Y podemos contar de las maravillas y las cosas grandes que sigue haciendo el Señor. Aleluya. Es hermoso y tremendo, aleluya, cuando vemos la palabra del Señor, que nos alienta, que nos motiva. Y hoy quiero, aleluya, a través de este pasaje, enseñarte 5 pasos, porque así me decía el Señor en el sueño, 5 pasos. Y estudiando y escudriñando este pasaje, pude sacar 5 pasos. 5 pasos para resistir o aprender de los euroclidones, aprender de los vientos. Porque en este pasaje vemos 3 clases de vientos. El viento apacible, el viento en la cual dice que era contrario, y el viento huracanado. 3 clases de vientos que en la vida vamos a atravesar. Pero especialmente quiero hablar de este viento euroclidón. Este viento en la cual vamos a ver lo primero, lo que nos dice este pasaje. Lo primero que el Señor nos habla en este pasaje dice que cuando ellos iban hacia Roma, dice que lo leímos hace un momento, donde se levantaron vientos contrarios, donde dice la palabra con Pablo narrando que a duras penas pudieron llegar a ciertos puertos. Pudieron ver, Pablo pudo ver los obstáculos, la oposición que se estaba levantando para poder llegar a Roma. Y la palabra dice de que la cual Pablo, aleluya, viendo
exhorta y le dice al capitán, le dice, mira, a duras penas hemos llegado. Llevamos días en esta embarcación y no hemos podido poder llegar al rumbo donde queremos porque se nos ha opuesto, ha habido oposición, los vientos contrarios. Pero la palabra dice que el capitán del barco no le hizo caso. Y el primer paso que quiero ver en este pasaje es atender a las señales. Es importante atender a las señales ante cualquier viento que se avecina. En la vida vamos a ver señales que nos dan alerta de peligros que podemos correr si seguimos en dirección, si seguimos adelante sin percibir, sin ver, sin poder ver, discernir lo que está pasando a nuestro alrededor, sin tener precauciones. Van a haber señales. Cuando vamos en una carretera, vemos señales en toda la carretera donde nos están diciendo peligro, vienen curvas, peligro, hay cerca animales, peligro, hay escuelas, peligro con los niños. Vamos a ver ciertas señales que nos están advirtiendo de que tenemos que ir con cuidado, despacio, de que hay ciertas señales en las cuales corremos peligro si no las vemos, si no les prestamos atención. Es importante las señales. Pablo pudo verlo, Pablo pudo discernir las señales, Pablo pudo ver todo lo que se avecinaba, cómo era la oposición que había para que no siguieran el rumbo a Roma. Pero dice la palabra del Señor, aleluya, de que este capitán no le hace caso a Pablo, en la cual dice que le hizo caso este hombre encargado de este grupo de presos, no haciéndole caso a Pablo, le hizo caso fue al capitán y al maquinista del barco. Y es obvio, es lógico que este hombre encargado le hiciera caso más al capitán y al maquinista de esa embarcación que a Pablo, que él diría, ¿qué conocimiento tienes tú sobre esto? Ese es el problema, amada iglesia. Ese es el problema cuando el mundo no entiende las cosas espirituales. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Por eso es que es difícil que tú puedas hablar con alguien que no siendo cristiano, no conociendo las cosas espirituales, pueda entender lo que tú le quieres enseñar. Y es por eso de que humanamente y carnalmente no se puede entender, no se puede discernir. No podía entender lo que Pablo le quería decir. Dice la palabra y no le hizo caso de que Pablo le dijo no sigamos. Mira que las cosas en los vientos son contrarios. Pero eso es lo que vemos, aleluya, cómo el Señor avergüenza a los sabios, cómo el Señor dice en su palabra, aleluya, que hará demostrar su debilidad y hará demostrar su limitación. Vemos grandes filósofos, grandes ateos, han sido avergonzados por en el cual no han querido demostrar o reconocer la existencia de Dios. No han querido reconocer lo sobrenatural y todo han querido darle lógica, todo han querido ver cómo lo pueden confirmar, y es lo que lo ha llevado muchos al suicidio, muchos a la locura, queriendo con su propia fuerza o con su sabiduría humana que Dios se la dio, querer darle explicación a todo lo natural, querer darle explicación a todo, en la cual no aceptan lo sobrenatural, no aceptan los milagros, no aceptan de que hay un Dios vivo sobre esta tierra. Pero la palabra dice que la sabiduría del hombre, aleluya, avergonzará a Dios cuando no reconoce el poder de Dios.
Y es lo que nosotros entendemos, aleluya, que hay mucha gente que no nos entenderá, no comprenderá lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Por eso son señales en la cual Dios a nosotros como hijos de Dios y todo aquel que busca su dirección, Dios le hablará por sueño. Dios le hablará de una u otra manera, por visiones, por la palabra. Dios le hablará a través del Espíritu Santo. Aleluya, para que sepamos tomar las direcciones correctas, para que sepamos qué hacer en medio de un mundo natural, pero sobrevive y es más fuerte un mundo espiritual. Y la palabra nos dice, aleluya, amada iglesia, sin la dirección del Espíritu Santo, tú y yo no podemos avanzar. No podemos seguir adelante. Porque vamos a enfrentar vientos y necesitamos tener la dirección. Necesitamos estar en la voluntad. Necesitamos estar en la comunión con Dios. Pero iglesia, si tú y yo no mantenemos una comunión y una relación con Dios, con el Espíritu Santo, no vamos a tener discernimiento. No vamos a saber qué dirección tomar. No vamos a saber qué hacer. Entre más tú y yo, por eso que como pastores, como cristianos, como hijos de Dios, porque no solamente son los pastores. Cuando ya no oímos la voz de Dios con claridad, cuando el mundo hace mucho ruido y ya no oímos la voz de Dios, ya hay mucho tiempo que no escuchamos su voz, que no nos habla en sueños, que no nos habla en profecía, que no se nos revela. Es tiempo donde la iglesia, como pastores, decimos, no, necesito un tiempo a solas con Dios. Necesito un tiempo a solas, necesito oír su voz. Necesito la dirección de su Espíritu. Porque aunque muchas veces Dios va a quedar en silencio, aunque muchas veces no vas a oír respuesta de Dios, pero tienes tu paz. Y cuando tienes su paz, eso es indicio de que estás bajo su voluntad. Porque no siempre Dios te va a responder, no siempre Dios te va a hablar. Hay momentos que Él quedará en silencio, pero te dará ese confort de esa paz en tu corazón, de saber de que estás en la voluntad de Dios. De saber que aunque hay vientos que se están levantando, pero estás en la voluntad de Dios. Aleluya. Y es importante que nosotros atendamos a las señales. Amada iglesia, Dios te está hablando hoy. El Espíritu Santo te dice hoy, hay señales que te he estado dando para que no sigas adelante, para que no tomes esa decisión, para que no cojas esa dirección. Hay señales que Dios te está dando y no le estás prestando atención. Cuidados con los vientos, porque los vientos que vienen, los vientos que Dios permite son con propósito. Pero hay muchos vientos que Dios va a querer detener. Muchos vientos que Dios no quiere que tú atravieses si eres obediente a su voz. Si eres obediente a su voz, no vas a tener que atravesarlos. Hay muchos vientos que tendremos que pasar, pero hay unos que no, si atendemos a las señales. Dios le estaba hablando a Pablo y Pablo podía discernir de que no había que avanzar. Pero vemos la situación de Pablo como muchos. Hay vientos que hay que atravesar. Quizás Pablo pudo discernir, quizás tú y yo podemos discernir muchas veces. Pero no tenemos la opción como no la tenía Pablo. Recordemos que Pablo era un preso. Y Pablo no podía decir, bueno, yo siento que hay mucha oposición, mira los vientos contrarios, yo no sigo adelante. No, él no podía tomar la decisión porque él era un preso y él tenía que obedecer a su autoridad. Así que Pablo no tenía más que hacer, no le hicieron caso, tuvo que meterse en la barca con más de 200 hombres. Y muchas veces somos enfrentados a los vientos, pero es la voluntad de Dios que tú y yo la enfrentamos, pero Dios dice, vas a vencer. El segundo paso para enfrentar los vientos es vencer el miedo a través de la fe. Hay que vencer los miedos. El miedo nos paraliza. El miedo nos detiene. El miedo hace que no creamos en el poder de Dios. Recuerda que la palabra dice que sin fe
es imposible que agrademos a Dios. Hay que tener valor, hay que tener fuerza, dominio. Recuerda que Pablo no tenía el poder en ese momento humano para decir yo no voy. Él tenía que ir. Así que Pablo dice, yo sé que algo fuerte viene, pero Pablo tenía que levantarse en fe. Pablo tenía que vencer el miedo. Pablo tenía que creerle a Dios. Tenía que creer porque era la voluntad de Dios de que Pablo fuera a Roma. Es hermoso y te exhorto que leas el capítulo 26, cuando Pablo está al frente del rey Agripa. Y dice la palabra que Pablo le habla a Agripa y le comenta a Agripa todo lo que aconteció, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo escogió. Aleluya. Y dice la palabra que no fue persuadido el rey Agripa para conocer y para convertirse en un cristiano, diciendo, por poco Pablo me persuades a ser cristiano. Pero Pablo sabía que todo estaba en la voluntad de Dios. Pablo sabía que el rey Agripa, si hubiera sido por su voluntad, lo hubiera soltado. Pero ya que había Pablo pedido presentarse delante de César, el rey Agripa dice, no te puedo soltar ya que has pedido presentarte delante del rey, delante de César. Así que Pablo tenía que atravesar todo este proceso. Pablo pudo haber sido librado antes de. Recuerda, amada iglesia, Dios nos puede librar antes de cualquier viento. Dios nos puede sacar antes de cualquier situación. Pero si Él está permitiendo una situación en nuestras vidas, es porque tiene un propósito con nosotros. Y por lo cual tenemos que vencer todo miedo. No podemos atravesar tormentas con temor. No podemos atravesar tormentas con miedo. Necesitamos ser esos hombres que estamos dispuestos, aleluya, a vencer, a superar. Jesucristo dijo, Padre, puedes hacer que esta copa no la beba. Y cuando se dio cuenta que sí tenía que beber y tenía que pasar por eso, Jesús sabía lo que había de venir. Jesús sabía todo lo que había de atravesar y tuvo que levantarse con valentía, dominar todo miedo, porque sí lo tuvo. Dominar todo miedo. Porque cuando Jesús clama al Padre que le quite de beber esa copa es porque tenía temor. Pero Jesús tuvo que levantarse en fe. Jesús tuvo que levantarse, aleluya, para poder pasar esa prueba, para poder pasar esos vientos. Igual el Señor te dice, para vencer cualquier viento que Dios está permitiendo, tenemos que levantarnos en fe y dominar todo miedo, todo temor, que es imposible agradar a Dios. Es la forma, amada iglesia, es la manera en la cual Dios nos forma, Dios nos enseña. Es la manera donde Dios nos procesa. Es la manera donde la palabra de Dios nos dice, en tu debilidad yo te haré fuerte. No podemos saber cuánto estamos preparados. No podemos saber cuánto es el poder de Dios hasta que atravesamos todas estas situaciones. Hasta que podamos atravesar estos vientos. ¿Cómo vamos a saber nuestro Dios cuán grande y poderoso es si no atravesamos eso para librarnos? Si no atravesamos todo eso. Por eso, amada iglesia, quiero alentarte con una palabra de fe, con una palabra de ánimo, diciéndote, es necesario los vientos, pero Dios está con nosotros. Audiblemente pude escuchar en ese sueño diciéndome el Señor, hay procesos, hay pasos para vencer esos vientos. Y si Él nos está hablando es porque Él dice, sé que estás pasando por viento, pero hay propósito de Dios en tu vida, aleluya. Aunque muchas veces pensemos que Dios no está con nosotros, aunque pensamos que el agua nos va a vencer, que el fuego nos va a quemar, pero Dios ha dicho no. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Aleluya.
Recuerdo mi comenzar en Cristo, cuando el Señor me llamó. El Señor sabía que yo había sido marcada por el enemigo con un espíritu de temor. Había sido marcada de mi niñez y había crecido con ese temor en mi corazón, que a todo le temía. Le temía a las cosas espirituales, le temía a los demonios. No quería que me hablaran de eso. Y cuando vine al camino del Señor y el Señor comenzó a procesarme, el Señor comenzó a levantarme, el Señor comenzó a tratar conmigo con el temor y el miedo. Iglesia, y te digo algo, a veces no comprendemos y entendemos los planes y los procesos de Dios, pero nunca dudes que sus planes y sus propósitos son mejores, y de que lo que tú no entiendes, el Padre sí lo sabe y sabe que es lo mejor para tu vida. Cuando yo empecé el camino del Señor, comencé a ser atacada fuertemente por los brujos. Fuertemente atacada. Mi casa fue desvalijada. Mi casa llegaban y me tumbaban las matas, me rayaban las paredes. Era horrible. En la noche esa caminata en el techo era horrible. Y yo más sentía que más temor tenía, más miedo. Y vivía perturbada y vivía con miedo. Y yo no entendí. Yo le decía, Señor, ¿por qué esto ahora? Si sabes que siempre he sido temerosa. ¿Por qué si ahora que he venido a tus caminos, a tus pies, ahora, Señor, esto se levanta con mayor fuerza? Y yo lloraba y yo oraba y no entendía y ayunaba para que esas cosas se fueran. Pero entendí. Un día el Señor me dijo, en tu debilidad yo te haré fuerte, aleluya. Entendí que eso estaba ahí en mí. El enemigo me había marcado. Y entendí que si el Señor no me hacía enfrentar esto y me hacía ver su poder, me hacía ver, aleluya, que por el dedo de Dios, Amasaya, el dedo de Dios, el reino de Dios se establece. Los demonios tiemblan y huyen delante de su presencia. Hasta que yo no pude ver el poder de Dios sobre la maldad, sobre los demonios, aleluya, no pude vencer. Hasta que no lo comprendí y entendí lo que el Señor me estaba enseñando. Entendí que el Señor me dijo, es así que vas a vencer, enfrentando. Yo no quiero que lo escondas, yo no quiero que eso quede ahí apagado. No, en tu debilidad entonces te voy a hacer fuerte. Sin saber que Dios me estaba preparando para un ministerio de liberación. Para un ministerio para entender el poder de Dios sobre las tinieblas, sobre el enemigo, aleluya. Y de esa manera pude entender. Fue un proceso muy largo, amada iglesia. Fue un proceso largo, doloroso. No fue fácil vencer el temor y el miedo. Vencer lo que había dentro de mí, que tenía que reconocer el poder de Dios sobre toda fuerza del enemigo. Y de esa manera pude reconocer y entender lo que mi madre siempre, ella dice, lo que hoy no entiendes lo entenderás después. Y pude entender lo que no entendía en ese momento. No entendía el trato de Dios. No entendía por qué permitía que yo pasara por ese dolor, por esa prueba en la cual yo ni dormía. Yo me levantaba en la madrugada a reprender, a echar fuera demonios. Eso era horrible. No entendía muchas cosas, era inexperta. Pero poco a poco en el proceso, poco a poco fui aprendiendo. Poco a poco el Señor me fue enseñando y a través de la palabra comencé a entender quién era yo, quién era el Señor en mí. Pude entender lo que el Señor quería hacer conmigo y pude vencer el miedo y pude obtener la victoria, aleluya. Y reprendo todo espíritu de venganza en el nombre de Jesús. Y es por eso que para poder vencer a estos vientos, resistir, tenemos que vencer el miedo a través de la fe. Y eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Pablo, sabiendo lo que venía, pero tenían que enfrentarlo, aleluya. Lo tercero que vemos es el ánimo. El tercer paso es tener ánimo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo y va unida a la fe. Tú no puedes tener gozo en tu corazón si no tienes fe.
si no tienes confianza en el Señor, si no crees que Él te va a librar, si no crees que Él está contigo, no puedes tener gozo. El gozo viene a base de la fe, a base de creer, a base de la esperanza. Y es importante, hermanos, que a través de los vientos que estemos atravesando tengamos buen ánimo, tengamos gozo en nuestro corazón. Esa es la actitud que tenía Pablo. Dice la palabra que tenían días, 14 días en esta travesía por causa de los vientos que se levantaron. Pero Pablo le dice: cobren ánimo, levántese, coman. Aleluya. Pero Pablo, aleluya, con este gozo, con esta alegría, que él se levanta, dale ánimo. Amada iglesia, recordemos que los procesos tienen propósito. Dios forma a sus guerreros para que sean de instrumento de bendición para otros. Nosotros hemos pasado por procesos como pastores, hemos pasado terribles procesos, aleluya. Pero para que hoy tengamos una madurez, para que hoy en medio de pandemia, cuarentena, enfermedad, lo que se levante, estemos parados en la brecha, estemos firmes, no menguemos, aleluya, porque hemos pasado por procesos, hemos sido procesados, hemos sido zarandeados como trigo, pero Jesús, el Señor, nos ha sustentado y sostenido para que nuestra fe no falte, para que hoy seamos de bendición a nuestros hermanos. Hoy seamos de bendición a mucha gente. Eso quiere decir que ha habido un proceso, una madurez. Por eso son necesarios los vientos. Por eso es importante, como pastores, muchas veces, no es que no tengamos pruebas, no es que no tengamos necesidades, no es que no estemos atravesando por cosas difíciles, pero su gracia nos sustenta, su favor nos sustenta. Estamos sostenidos gracias a su misericordia. Y decimos, enos aquí, con dolor de espalda, con dolor de cabeza, muchas veces con problemas en el matrimonio, en el hogar. Pero decimos, enos aquí, aleluya, porque las cosas que pasan a nuestro alrededor no cambian quienes somos en el Señor, aleluya. Eso indica proceso, eso indica madurez. Por eso te digo, amada iglesia, gózate cuando te hay en diversas pruebas, gózate cuando hay viento, porque eso indica que Dios te está llevando a otro nivel de gloria, a otro nivel de crecimiento, y a otro nivel de crecimiento es a otro nivel de bendición, aleluya. ¿Lo crees? Yo lo creo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra dice que Pablo le dice a ellos: gócense, cobren ánimo, no van a morir, cobren ánimo. Bendito sea el nombre del Señor. En Filipenses 4:8 el Pablo le dice a los filipenses: cobren ánimo, gozosos, siempre estén gozosos, siempre regocíjense en el Señor, siempre. Si en algo debemos pensar, es en todo lo amable, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo. Si hay algo digno de alabanza, en esto debes pensar, aleluya. Amada, es algo que yo en mi vida lo he tomado, este pasaje para mi vida, y ha sido de gran fortaleza, ha sido de gran bendición este pasaje. Si en algo vas a pensar, si en algo vas a pensar sobre alguien que te ha hecho daño, sobre alguien que te ha criticado, que te ha murmurado, sobre alguien que te ha hecho mal, piensa en lo bueno que esa persona ha hecho. Piensa en lo bueno que ha hecho contigo. Y si esa persona no ha hecho nada bueno contigo, piensa en lo bueno que es Dios. Pues piensa en lo bueno. Dice la palabra, aleluya, uno de los frutos del Espíritu Santo es la benignidad. Es la benignidad, y la benignidad viene de lo bueno que es el Señor. Y Dios siempre es bueno. La benignidad es que hagas con otros lo que quieren que hagan contigo. Y si no hacen contigo lo que tú estás haciendo, tranquilo, porque Dios paga bien. Tranquilo, porque Dios sí remunera. Tranquilo, porque Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, cosecharás. Así que tú siempre,
Aleluya, piensa en lo bueno, aunque te están haciendo mal. Pensar en lo mal, pensar en lo negativo, maquinando en la mente, no ganamos nada. Al contrario, nuestro corazón se está endureciendo, nuestro corazón se puede llenar de sentimientos no agradables a Dios, no agradables al Espíritu Santo, nos constricta y no podemos avanzar. Así que algo que te ayuda a estar gozoso es pensar en lo bueno. Algo que te ayuda, aleluya, bendito sea el nombre, en medio de todo lo que estés viviendo, es practicar la benignidad. Así como tú quieres que hagan contigo, así practica a los demás. Muchas veces algo tengo claro en mi vida, de que sin la misericordia de Dios no puedo. De que soy pecadora, le fallo a Dios. De que soy débil y necesito la misericordia de Dios cada día de mi vida. Eso lo sé. Y si yo lo sé, y la palabra dice: lo que tú siembras cosechas, yo también tengo que ser misericordioso con los demás. Para ver la misericordia, para ver la justicia practicarse en mi vida, yo también tengo que practicar la misericordia y la justicia con los demás. No importa cómo me traten, no importa cómo actúen, no importa. Tengo que actuar conforme a la voluntad de Dios y voy a ser remunerada. Voy a cosechar lo que estoy sembrando. Cobra ánimo, iglesia. Levántate en el Señor. No permitas que la maldad del mundo apague tu gozo, apague el amor de Dios en tu corazón. No des mal por mal. Al contrario, demuestra que eres un hijo y una hija de Dios. Demuestra que en Cristo todo lo podemos, aleluya. Y este es un punto muy importante en medio de los vientos, en medio de las pruebas. Porque Dios no te quiere apagado, triste, ahí en prueba, ahí no, ese no es la actitud de un cristiano. Y por eso que Pablo, sabiendo lo que estaba pasando, aún en medio de que él estaba como un preso más, él daba ánimo a los que estaban en la barca. Él les pedía que comieran porque llevaban en ayuna muchos días. Y Pablo decía: se van a enfermar. Ellos habían perdido toda esperanza, dice la palabra. Ellos dicen: ya aquí vamos a dejarnos llevar. Perdieron toda esperanza. Pero ahí estaba Pablo animándolos, aleluya. Porque el cuarto punto, el cuarto paso para nosotros resistir y vencer los euroclidones tiene que ver con la confianza en la palabra de Dios. Aleluya. La confianza en la palabra de Dios. Pablo le dice: no teman. Un ángel se me apareció anoche y me dijo que no vamos a morir. Bendito sea el nombre del Señor. No vamos a morir. Vamos a salir de esta. Tenemos que decir: también vamos a salir de esta. También vamos a salir de esta prueba. También vamos a salir de este proceso. Así como Dios nos libró ayer, nos librará hoy y nos librará mañana. Porque ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Hay que tener confianza. Yo quiero preguntarte hoy: ¿qué te ha dicho a ti el Señor hoy? ¿Qué te dijo el Señor ayer? ¿Qué te ha dicho el Señor en medio de los vientos, las pruebas, el proceso que tú puedas estar pasando? ¿Qué te ha dicho? A Pablo le dijo: no teman. Ninguno de los que están aquí van a morir. Es necesario que te presentes ante el César. Y Pablo tenía la confianza, Pablo tenía la seguridad y decirles: no teman, cobren ánimo, coman, porque se van a enfermar. Ninguno de los que están aquí se van a morir, porque el Señor me habló, aleluya. El Señor se me apareció un ángel y me dijo que no vamos a morir. Este es uno de los puntos más importantes. La confianza en la palabra de Dios. La confianza que tenemos que tener de lo que Dios ha dicho. Y hoy, amada iglesia, hombre, mujer que me escuchas, hoy el Señor te está dando esta palabra y sé que viene de parte del Señor. Sé que el Señor te está preparando porque el Señor me lo dijo: predica sobre esto.
No sé lo que ha de venir, pero no temamos, porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el Señor hoy te está dando una palabra para que el día de mañana tú no tengas temor, para que el día de mañana tú tengas ánimo, para que el día de mañana te sostengas en esta palabra y digas: Dios me dijo que me va a librar de este viento huracanado. Dios me dijo que me va a llevar a puerto seguro. Dios me dijo que va a cumplir su propósito en mí. Aleluya. Esa era la convicción y la seguridad que tenía Pablo. Y es la convicción y la seguridad que tú tienes que tener. Bendito sea el nombre del Señor. En su palabra nos sostenemos. En su palabra nos sostenemos. Esa fue la palabra que sostuvo a Pedro cuando el Señor se le apareció en medio de una tempestad. Y dice que Pedro, ahí estaba el maestro en medio del mar. Y Pedro le dijo: maestro, yo quiero ir a ti, mándame a buscar. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre la palabra que Jesús le había dicho. Pero el problema fue en el momento que Pedro dejó de ver a Jesús y comenzó a ver los vientos, comenzó a ver el mar enfurecido, inmediatamente comenzó a ahogarse. Mientras tú y yo nos sostengamos en la palabra, vamos a resistir esos vientos. Vamos a resistir esas tempestades. Recíbelo en el nombre de Jesús. Tienes que apropiarte de la palabra. Tienes que comer de esa palabra cada día. Tienes que creer en la palabra. Porque ella es la que nos sustenta. Recuerda que fuimos creados, aleluya. El mundo entero fue creado por su palabra. Es su palabra la que nos sustenta. Bendito sea el nombre del Señor. Y como quinto paso, la identidad y el propósito. Aleluya. ¿Cómo vamos a vencer estos vientos huracanados? Cuando hay propósito en tu vida. Cuando sabes que Dios te llamó con propósito. Cuando estás bajo la voluntad de Dios. Tú sabes que esa tormenta la vas a vencer. Tú sabes que esos vientos los vamos a atravesar en victoria. Porque tengo que cumplir un propósito. Porque tengo que ir donde Dios me ha dicho que vaya. Pablo sabía que tenía que presentarse ante César. Y Pablo sabía que no iba a morir en medio de esa embarcación. Cuando tú y yo sabemos que tenemos propósito, aleluya, nuestros días no van a ser cortados. Dios sabe que tenemos propósito y Dios sabe el querer en nuestras vidas de cumplirlo. Y son los hombres y mujeres que Dios está llamando en medio de estos tiempos. Dice la palabra que el apóstol les dice, cuando Pablo se levanta en medio de la embarcación, Pablo le dice: de quién soy y a quién sirvo. Un ángel de Jehová se me presentó, aleluya. Y Pablo le dice: de quién soy y a quién sirvo. Lo primero que tú y yo tenemos que saber, amada iglesia, es a quién le estamos. Primeramente, de quiénes somos. De quién tú y yo somos. De quién tú y yo somos. Del Dios viviente, del Todopoderoso, del Padre Celestial. Ese es de quienes somos. Yo soy su hija. Yo soy su princesa. Yo soy real tesoro, dice su palabra. Yo soy sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Primero, para tú y yo entender que en esta vida tenemos propósito, tenemos que saber quiénes somos. Identidad. Identidad de hijo. Identidad de hijo, amada iglesia. Por eso que Pablo le dice: de quién soy y a quién sirvo. Somos para ser, amada iglesia, y no hacemos para ser. Voy a volver a repetirte eso. Somos para ser y no hacemos para ser. Yo sirvo a Dios porque sé quién soy. No es que sirvo para saber quién soy, no. Yo primero sé quién soy para servirle a Dios.
Por eso es el problema, y siempre, y vuelvo a repetirlo en este mensaje, es el problema en mucho pueblo de Dios que todavía no sabe quiénes son. Y como no saben todavía quiénes son, no saben para quién o a quién le están sirviendo. No saben con qué propósito Dios los llamó. Porque el enemigo ha estruncado, ha obstaculizado. ¿Se recuerda el mensaje anterior? El enemigo se levanta a paralizar el propósito de Dios. Y cuando tú y yo no sabemos quiénes somos, para qué vinimos, para qué el Señor nos llamó, para qué el Señor nos salvó, nos quedamos sin propósito. Y qué bueno cuando tú y yo nos podemos parar como Pablo. Qué bueno, amada iglesia, que tú y yo, mira, Señor, pasará pandemia, pasará cuarentena, pero si todavía no he terminado mi propósito en esta tierra, tu voluntad en esta tierra no la he terminado, todavía largo camino me espera. Elías deseaba morirse en esa cueva y Dios le dijo, no, sal de ahí, Elías, porque largo camino todavía te espera. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos, sabemos que tenemos un propósito en la tierra. El problema es cuando no lo sabemos. El problema es cuando no estamos cumpliendo, estamos en desobediencia y no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Ahí logra el enemigo inyectarte el temor y el miedo, diciéndote te vas a morir, diciendo en esta cuarentena, en esta pandemia te vas a morir, diciéndote mira esto. ¿Por qué? Porque dudamos el propósito de Dios. Por eso es que tenemos que tener esa comunión, tenemos que mantenernos oyendo la voz de Dios para saber qué Dios quiere que hagamos en medio de los tiempos. Cuando Dios te está hablando en medio de los tiempos, tú estás seguro quién eres y a qué Dios tú le estás sirviendo. Por eso fue lo primero que Pablo dijo. Cuando se levantó, el ángel de Jehová se me apareció, de quien soy y a quien le sirvo. Aleluya. Este es el quinto paso que tú y yo tenemos que hacer, conocer y entender para poder vencer los huracanes. Tenemos, como resumen, te lo voy a decir. Como resumen te voy a decir lo primero que tú y yo tenemos que saber, amada iglesia. Lo primero que tú y yo tenemos que entender, que Dios está permitiendo los procesos, las tormentas y las pruebas. Dios las está permitiendo con el propósito de que tú sepas, aleluya, que todo tiene un fin, todo tiene un propósito por el cual Él quiere que atendamos a las señales. Él quiere que escuchemos a su voz. Él quiere que tengamos la dirección de su Espíritu Santo. Él quiere que nosotros cobremos en fe y venzamos todo miedo. Tenemos que vencer todo miedo. Tenemos que cobrar ánimo pronto. Tenemos que llenarnos de ese gozo del Espíritu Santo. Tenemos que tener fe que vamos a salir de diferentes pruebas, porque hay propósitos mayores que el Señor tiene con nosotros. Tenemos que tener la confianza en la palabra de Dios. Tenemos que estar sostenidos en la palabra de Dios para poder vencer esos vientos huracanados. Aleluya. Y por último, como te dije, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que tener identidad y propósito. Saber quiénes somos, conocer al Dios que le servimos, en la intimidad solamente, en la intimidad con Él y su palabra, es la única manera de conocer al Dios que tú y yo le estamos sirviendo. Conocerlo y saber que somos siervos. Saber que vinimos a esta tierra a no hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Jesús dijo, yo vine a servir y no a que me sirvan. Como siervos entendemos que Él pagó un precio. Él nos compró con precio de sangre. Vinimos a ser sus siervos
Vinimos a hacer su voluntad. Así como Jesús hizo la voluntad del Padre en la tierra, así tú y yo tenemos que hacerla. Amada iglesia, nacimos, un nuevo nacimiento tiene propósito. Vuelve el Señor a recalcarnos en este mensaje. Te llamé con propósito. Te llamé para que cumplas el propósito por el cual te tengo en esta tierra. Tú quieres vencer cualquier viento, cualquier proceso. Tenemos que entender que todos estos vientos nos llevan al propósito de Dios. Estos vientos enseñaron a Pablo de que iba al propósito de Dios, a cumplir el propósito de Dios. Por eso, amada iglesia, no hay excusas. No hay excusas, iglesia. Tu vida y la mía no nos pertenece. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, si verdaderamente conoces a tu Padre, sabrás que tú y yo estamos en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios. Somos siervos de Jesucristo. Y Dios te está diciendo, levántate a cumplir el propósito. Si Dios está permitiendo ese viento en tu vida, es porque Dios quiere alinearte a su propósito. No sigas permitiendo estos vientos donde no te llevan a puerto seguro, donde se levanta uno y viene otro, y se levanta uno y viene otro, porque no oímos la voz de Dios, porque no entendemos lo que Dios quiere. Pero cuando tú y yo hacemos lo que Pablo hizo, Pablo entendía y comprendía de que había un propósito y de que iba a vencer y cobraba ánimo y cumplía su propósito porque sabía a quién le servía. Aleluya. Vamos a vencer, amada iglesia. Hay vientos en nuestras vidas como este viento Euroclidón. Son vientos repentinos. Dice la palabra del Señor que los primeros vientos eran contrarios. Eran las señales. Vientos contrarios. El segundo viento era un viento que ellos pensaban que ya habían logrado su cometido. Habían logrado, aleluya, zarpar. Y pensaban de que iban a poder llegar a su viaje. Pero dice que se levantó de repente este viento huracanado. Este viento en la cual es un viento repentino. Y yo sé que tú y yo hemos pasado por estas tres clases de vientos. Por lo cual hoy el Señor te dice, hay propósito en tu vida. Porque Él te ama. Y en ese propósito, el propósito de Dios es de que tú y todos los tuyos sean salvos. Así que recibe esta palabra de parte del Señor. Cobra ánimo, levanta tu fe. Conoce la identidad que tienes como hija, hijo de Dios. Y hoy en el nombre de Jesús te digo, vas a vencer el viento que estás atravesando. Aleluya. Únete conmigo. Quiero orar por ti. Conforme a esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, dártela. Amado Señor, precioso Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu misericordia. Porque mientras tú nos hablas, hay misericordia. Y usted sigue usando a sus profetas, a sus mensajeros. Sigue usándolos para llevar tu palabra. Porque a veces el ruido del mundo no nos deja oír tu voz. Pero usas tus mensajeros, Padre, para hablar a nuestras vidas. Muchas veces es para confirmar lo que ya tú has estado hablando a nuestros oídos y a nuestro corazón. Permite que esta palabra, Jehová, aleluya, Espíritu Santo de Dios, germine al 100 por 1 en cada corazón que ha llegado esta palabra. Que cada uno de los que estemos escuchando y hemos oído esta palabra, entendamos, Padre, la identidad que tenemos como hijos y que fuimos llamados con propósito. De que los vientos que permites que se levanten en nuestras vidas nos llevarán al propósito por el cual tú nos has llamado. Pero atendamos a las señales, aprendamos a oír tu voz para poder entender, Padre, lo que estás haciendo.
Te pido que nos ayudes a seguir sostenidos en tu palabra. Sigamos confiando en medio de esos vientos de que usted es fiel, de que usted es bueno y que lo está permitiendo todo con un propósito. Y que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Gracias por esta palabra. Yo bendigo a este pueblo santo, aleluya. Amado Dios, que sé que será de gran bendición esta palabra en el momento que comiencen a ponerlo en práctica en sus vidas. Amado Señor, ahí donde hay alguno que esté viéndonos en este momento y no ha entregado su vida, a ti, y dice: heme aquí, en esta hora, Padre, escucha su oración. Yo me uno a esa oración, Padre. Yo me uno a esa oración y te pido, Padre, que perdones sus pecados. Te pido, amado Dios, que a través de esa sangre de tu Hijo amado lo limpies, lo laves, lo purifiques. Echa esos pecados al fondo del mar donde nunca más ellos hagan memoria de ellos. Escribe su nombre en el libro de la vida. Y permite, Señor, que a través de la comunión contigo y escudriñar tu palabra, ellos puedan tener ese encuentro contigo. Puedan cada día, Señor, afirmar sus pies. Y cada día, amado Dios, conocerte para que nunca más se quieran separar de ti, Señor. Esa es mi oración en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Dios le bendiga, amada iglesia del Señor. La paz del Señor sea contigo, con tu amada familia. Sigue sosteniéndote en la palabra de Dios. Sigue afirmando tus pies, porque pronto veremos al gran yo soy. Dios te bendiga.